Hola, en el video de hoy vamos a revisar lo que es la definición de la derivada. Las derivadas son una herramienta matemática que han permitido a la humanidad el desarrollo de mucha tecnología. En este video vamos a revisar la definición de la derivada y vamos a tratar de comprender esta definición desde la perspectiva gráfica. En cálculo diferencial nos enseñan que la definición de una derivada de una función está dada por esa ecuación que vemos en pantalla, la cual nos dice que la derivada de una función que depende de x derivada con respecto de x es igual para cuando el límite del cambio en x tiende a 0 de la diferencia de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x, todo eso dividido entre delta x. Pero hay ocasiones en que no entendemos qué es lo que nos indica o qué es lo que hace referencia esta ecuación. Para eso, en esta parte vamos a tratar de explicar gráficamente lo que nos representa la derivada, o al menos la definición de la derivada. Para ello hay que regresar un poquito en cuestión de conceptos y vamos a acordarnos lo que significa lo que es la ecuación de una recta, la cual nos dice que una recta va a ser una función de x, la cual se va a igualar a m por x más b, donde m y b para este caso son unas constantes. Entonces, f de x me representa la altura, m es la pendiente, o en este caso vendría siendo la magnitud de la inclinación que tiene esa recta, y b es la distancia que tiene esa recta desde y igual a 0. Entonces nosotros la recta, pues obviamente la vamos a representar ya sea inclinado, horizontal o vertical. En este caso estamos representando una recta inclinada, en donde vamos a poder observar que está conformada por dos puntos, el punto A y tenemos el punto B. El punto A está definido por la posición en XA y la posición YA, mientras que el punto B está definido por la posición XB, YB. ¿Ok? En este caso del ejemplo que estoy poniendo en pantalla, entonces el punto A coincide el origen del eje coordenado y el punto B pues, es cualquier otro punto en el plano 2D. Entonces la recta va a tener lo que viene siendo la pendiente, donde es la inclinación que yo tengo de esta recta. Entonces esta inclinación me representa qué tan rápido crece la recta o qué tan rápido va creciendo en Y con respecto a lo que va caminando en X o lo que va desplazándose en X. Entonces esa pendiente se le conoce como la relación de la diferencia de los valores de Y entre los valores de X. Muy bien. En el fondo, la derivada de una función me representa a esta pendiente. Pero en este caso, me representa la pendiente de una recta tangente a una curva. Recordemos cuáles son las características de una recta tangente a una curva, la cual nos dice que una recta tangente a una curva es aquella recta que toca a una curva en un punto específico y solamente lo toca en ese punto. En este caso, en el ejemplo que estoy mostrando aquí en pantalla, la línea negra me representa una recta tangente, el punto H me representa el punto donde toca esa recta a esa curva, y pues obviamente el caso de lo que viene siendo la curva verde es la curva a la cual va a seguir esa tangente. Si nosotros quisiéramos evaluar la pendiente de esta curva, pues entonces tendríamos que ocupar la ecuación de la pendiente. Pero tenemos un problema. Y es que para evaluar la pendiente necesitamos dos puntos. El punto 1 y el punto 2. O en el caso que venimos trabajando el punto A y el punto B. Sin embargo, en la recta tangente solamente tenemos un punto conocido. Y es aquí donde entra la parte de la definición de la derivada. O en este caso, entender la definición de la derivada. Vamos a considerar la misma función, que nos genera una curva, en este caso la curva en verde, la cual va a contener a una recta,
pero esta recta va a tocar en dos puntos. Por lo tanto, esta recta tal cual no es una recta tangente. Entonces tenemos un punto A y tenemos un punto B. Dos puntos, recuerden que son suficientes para poder definir a una recta. Entonces el punto A tiene coordenadas de x, f de x. En este caso recuerden que f de x me representa la altura en y. Y el punto B tiene las coordenadas de x más delta x, donde delta x es la distancia que separa al punto A del punto B en la dirección en x. Mientras que la coordenada en y vendría siendo la función evaluada en x más delta x. Es decir, si en mi punto x, como punto, digamos el valor conocido en la recta x, sería x más delta x, entonces yo sustituiré aquí para evaluar la altura en y. ¿Ok? Consideremos esto y vamos a pasar a GeoGebra. Entonces, estando aquí en GeoGebra, vean que tenemos la misma curva que teníamos en la presentación, los dos puntos A y B y sus coordenadas de estas funciones. Ahora vamos a identificar que tenemos también delta x como en el caso anterior, la cual es la distancia entre x y x más delta x. Mientras que tengo aquí la diferencia de f de x más delta x menos f de x, que viene siendo la distancia entre las dos coordenadas en la posición y. Recordemos de la presentación que a mí me interesa evaluar lo que es la pendiente de una recta tangente a la curva, donde la recta tangente es un solo punto que toca a esa curva. Entonces, para hacer eso, yo tendría que hacer que estos dos puntos A y B se conecten o se aproximen a ser prácticamente el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo empiezo a acercar los puntos A y B, entonces la distancia delta x tiende a ser cada vez más pequeño, al igual que la distancia entre f de x más delta x menos f de x. Si continúo aproximando estos puntos lo más que se pueda, vamos a intentar casi sobreponerlos. Vamos a dejarlo ahí. Prácticamente la distancia que existe delta x es prácticamente cero. ¿Ok? Entonces aquí es donde entra el concepto de límite. Entonces estamos diciendo que delta x tiende a aproximarse a un límite prácticamente cero. Es decir, va a ser un límite muy cercano a cero, pero sin ser cero. Entonces, entendiendo el concepto ya aquí de lo que viene siendo la aproximación de esos dos puntos para lograr generar una recta tangente, que lo que me implica es que cuando yo aproximo estos dos puntos, el A y B, es que delta x tiende a ser cero, así como la diferencia que tenemos aquí. Entonces, revisemos nuevamente nuestra ecuación de la pendiente y hagamos la expresión ahora de las variables que yo tengo aquí en nuestra gráfica. Entonces, y2 viene representado por la función de x más delta x, y1 representado por la función f de x, x2 viene siendo el punto x más la distancia en delta x, y x1 viene siendo la distancia de x. ¿Ok? Ustedes fácilmente pueden demostrar de x menos x va a ser 0, entonces en el denominador solamente tendremos delta x. ¿Ok? Entonces ahora nuestra pendiente la podemos definir de esa manera. Entonces podemos revisar la definición nuevamente de la derivada. Recuerden que al inicio del video les comenté que la derivada precisamente es el cambio de qué tan rápido crece la variable y con respecto a los cambios que surgen en x. Entonces vamos a tener que la derivada de la función de x con respecto de x va a ser igual a los límites cuando delta x tiende a ser 0. Es decir, cuando las coordenadas de x, tanto el punto A como el punto B, tienden a aproximarse y a juntarse, es cuando delta x tiende a ser esa distancia 0. De esta fracción, que vean que es la diferencia de las alturas que tiene cada uno de los puntos A y B
entre la distancia de las coordenadas en X. Esto sería todo por este video. Espero te haya sido de utilidad. Hasta el próximo.